Hola a todos. El día de hoy analizaremos uno de los casos más conocidos en el ámbito del derecho internacional privado. Analizaremos el caso de divorcio de Antenor Patiño contra María Cristina de Borbón. El equipo está conformado por su servidora Ana Karen Suancalcoyac, mi compañero Carlos Alberto Arenas Cruz y Luis Ángel Montiel Durán. Empecemos. Empecemos por hablar sobre los hechos relevantes. Fue en 1931, en la ciudad de Madrid, España, donde Antenor Patiño, de nacionalidad boliviana, contrajo nupcias con María Cristina de Borbón, de nacionalidad española. En este matrimonio se acuerda seguir el régimen de separación de bienes. Fue años más tarde que las capitulaciones fueron declaradas nulas en España, pero totalmente válidas para Bolivia, por los tribunales de ambos países. El matrimonio estableció su domicilio en París a causa de la guerra y se trasladaron a New York más tarde. En esta ciudad estadounidense es donde María Cristina inicia un juicio de divorcio en contra de Patiño, que termina con un convenio de reconciliación firmado en tribunales de Nueva York. Por su parte, en los tribunales neoyorquinos se realizan diversos juicios, donde se fijan pensiones alimenticias a favor de María Cristina, pero para que éstas puedan hacerse válidas, ella debe permanecer en dicha ciudad. Es así como en 1945, Antenor Patiño inicia el juicio de divorcio ante las cortes francesas, pero este no prospera. Tiempo después, Antenor llega con pasaporte diplomático a México y sostiene que se ha establecido en México. Es así como Antenor demanda ante el juzgado séptimo de lo civil de esta capital el divorcio de su esposa, por causales mexicanas como la de abandono de hogar. Esta figura fue usada para justificar la competencia de los tribunales mexicanos, según el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en donde el juez del domicilio del cónyuge es competente. Bueno, ahora hablemos acerca de los problemas jurídicos que surgieron a partir de este caso. Primero, el matrimonio fue llevado por conveniencia, para que tanto Antenor como María Cristina tuvieran la alcurnia y el poder económico. Se acordaron que tuvieran pensiones por la primera demanda que María Cristina giró en Nueva York en contra de Antenor. La primera sí se pagó en 1944 y la segunda en 1971 no, lo que dio inicio a un trámite de divorcio. Ese trámite duró más de 20 años y fue emprendido por las Cortes de París, Madrid, La Paz y Nueva York. Después de todo este tiempo sin éxito, Patiño llegó a México, ya que le ofrecieron que resolver su divorcio ahí, pero con otros intereses, ya que el presidente de ese entonces, Adolfo Ruiz Cortines, le ofreció que él lo divorciaba, pero él tenía que hacer inversiones en eso. En 1956, Patiño solicitó su separación ante el juzgado séptimo de lo civil, como ya lo comentaron. Esto, los jueces otorgaron tal divorcio, pero ignoraron completamente todas las cuestiones internacionales. Primero, que se casaron en España, que colocaron su domicilio conyugal primero en Madrid, luego en Nueva York, luego en Francia, para que posteriormente el divorcio fuera solicitado en Nueva York. Y aún así tenían juicios pendientes en las Cortes de América y Europa. El juez falló a favor de Patiño porque invocó la causal de divorcio llamado abandono de hogar. Por lo mismo de que Patiño colocó su domicilio conyugal por consejos de Adolfo Ruiz Cortines para que el tribunal mexicano tuviera competencia. María Cristina de Borbón le escribió un cable al presidente Ruiz Cortines con el fin de que las leyes mexicanas hicieran ver que Antenor no había llevado a cabo todos los requisitos formales para su divorcio y había falsificado las fechas de los documentos de la demanda. A pesar de que el Tribunal Mexicano en el 58 decidió en dar el divorcio, en 1959 el periódico Excelsior publicó que en París anularon el divorcio de Patiño, porque la primera sala del Tribunal de Apelaciones de París dijo que México no tenía competencia para resolver del asunto, ya que ni siquiera las dos partes eran mexicanas y originalmente ni siquiera tenían su domicilio conyugal en México.
ya que originalmente sí se había compuesto el codomicilio conyugal en París, posteriormente fueron a Nueva York. En ese momento Francia sí tenía la competencia para resolver sobre este caso. Aunque María Cristina se amparó en el juicio correspondiente al 7803-58, Patiño dejó nupcias con otra española, lo cual María Cristina lo acusó de vivir en estado de concubinato en el hogar conyugal, y aquí empezó otra batalla legal. Al final, en 1966, el Tribunal Mexicano sí disolvió el matrimonio Borbón. Por lo tanto, las leyes mexicanas tuvieron competencia sin que los tribunales de París pudieran evitar. Ambos padres sí cumplieron su Patiño divorció, pero a cambio del intercambio de favores con Adolfo Ruiz Cortines, este empezó a hacer inversiones haciendo 2 hoteles muy importantes en la costa mexicana. Y aquí, y aquí el conflicto fuerte resulta en las leyes. ¿Cuál es el derecho aplicable? Primero están las leyes de Estados Unidos, porque ahí tenían su domicilio y fue primeramente donde se interpuso la demanda para divorciarlos. La ley es de España, porque María Cristina era española y se casaron en Madrid. La ley de Francia, porque el domicilio conyugal estaba en París. La ley de México, porque Artenor puso su domicilio conyugal en México para poder invocar la causal de divorcio de abandono. Y por último, la ley de Bolivia, debido a que Artenor era boliviano y su esposa Cristina, al casarse con él, también se volvió boliviana. Luego de esto, los tribunales principalmente involucrados no solamente estuvieron en un país, sino que fueron en diversos países. Desde un principio surgió en 1931, cuando se inició el matrimonio con el régimen de separación de bienes. Más tarde, 9 años después, en la ciudad de Nueva York, donde se abre un juicio por abandono y posteriormente se llega a una mediación y después se concluye que se deben de pagar unas pensiones que son específicamente pagadas en la ciudad de Manhattan. Después, Patiño solicita a su esposa en 1945 para que se presentara ante continuar ahora no en Estados Unidos, sino en París, el divorcio. Sin embargo, ya no se presenta, y esto trae como consecuencia que se abran diversos juicios, no, ahora no solamente en París, sino que también se abren en otras partes de Francia, y de igual manera involucra tribunales como lo son en la ciudad de La Paz, en Madrid, Nueva York. Y algunos años después, Patiño, como ya se mencionó con anterioridad, ahora no lo hace en tribunales europeos ni estadounidenses, sino que lo hace en tribunales de México, en donde se solicita la separación de bienes de su cónyuge en el Tribunal de México, ante el Juzgado Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México. Y siempre tomando en cuenta que el domicilio conyugal no se encuentra en la Ciudad de México como tal, sino en París y Nueva York. Y después, para 1959, hay algo bastante relevante en el caso, pues María Cristina pierde la sentencia de amparo con número 7803, diagonal 58. Y unos años más tarde, que es en 1966, un tribunal en México declara el matrimonio de ambos como disuelto. Y bueno, hay una figura súper importante también en este caso, que es la figura del reenvío, y debemos determinar qué es la figura del reenvío. Pues es un sistema de controversias que cuando surge entre las partes, se opta por aplicar una norma determinada. Y de igual manera, entre estas normas puede tener ciertas conexiones o simplemente pueden tener algunos puntos específicos, no es como tal relevante, y en este caso nos habla de la figura del reenvío en segundo grado. Y este reenvío en segundo nos habla de que se emite un derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se remite a otra norma de derecho extranjero, y esto es, a diferencia de las dos, no solamente se ven involucradas dos normas, sino que son tres. Y de igual manera se analizan figuras como la competencia del juez en el ámbito territorial, la solución de conflicto de leyes, es decir, qué órgano puede ser competente, y la aplicación de normas conflictuales. En el caso Patiño y María ocurrió esta figura, la cual aplicaba perfectamente. Pues en primer lugar
el cónyuge la envió a Francia y después de esta la remitió a diferentes partes y de igual manera terminó en México y el tribunal se nombró competente, a pesar de que un tribunal en Francia lo negó totalmente, y al momento de analizar y contestar la quejosa, de igual manera se hace especial énfasis en que no invocó la ley extranjera ni rechazó la ley mexicana. Bueno, algunos criterios judiciales que fueron usados para este caso es un divorcio, una sentencia de amparo por causal de divorcio eh, por parte de las autoridades mexicanas. Aquí dice que el divorcio se señala el adulterio como causal de prueba presuntiva. Aquí dice por qué el adulterio es una causa de divorcio y cómo se puede presumir que la persona estaba cometiendo tal acto. Pues habla principalmente de que se puede presumir que una persona está cometiendo adulterio. En el caso de María Cristina, si se encontraba acompañada de otra persona sin el permiso de su marido, además de que visitarlo con frecuencia. Aquí básicamente dice que no se pueden hospedar en los mismos hoteles, están en el mismo lugar, no pueden viajar con esa persona, porque todas estas causales, todos estos ejemplos pueden dar pie a creer que se está hablando de adulterio. Este fue una parte del amparo que se giró en contra de María Cristina, el cual perdió. Es el amparo 7803-58, publicado el 9 de diciembre de 1959. Ahora pasemos a la siguiente tesis judicial mexicana, que es el domicilio, la ley que lo rige, inmunidad diplomática, así se titula. Y en esta se dice que la determinación del domicilio de una persona física se rige por las disposiciones del Código Civil y no por la Ley General de Población. Esta es una manera en la que se sigue justificando la residencia de Patiño como sustento para que él pudiera continuar con el procedimiento de divorcio aquí en nuestro país. De igual manera, esto, como ya dije, se deriva del amparo directo del caso 7803-58, que se llevó a cabo, que se dio como resultado del juicio que tuvieron María Cristina de Borbón y Antenor Patiño. Por último, Estado civil, ley aplicable, territorialidad de la ley. Los artículos 12 y 13 del Código Civil establecen que las leyes mexicanas deben aplicarse a todos los habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros, y a los actos o contratos que, celebrados en el extranjero, deben ser ejecutados en el territorio de la República Mexicana. La aplicación de las leyes mexicanas, por lo que respecta a los actos del Estado civil, solo procede en cuanto a los efectos de los mismos, pues en lo relativo a forma se rigen por las leyes del lugar de su celebración. Esto es algo parecido de lo que ya les había comentado. Es otra forma, otra tesis que derivó precisamente de la residencia de Patiño. Ahora bien, esto es todo por nuestra parte. Sin duda solo nos queda reflexionar que este es uno de los casos más polémicos en el ámbito del derecho internacional privado. Digamos que si bien fueron los tribunales mexicanos los que determinaron la nulidad del matrimonio, se puede decir que esto no le correspondía a los tribunales mexicanos, porque todo se justificó con la residencia de Patiño. Pero como vimos en la presentación que mis compañeros hicieron, esto fue también derivado esta resolución aquí en México fue derivado de intereses económicos, ya que Patiño tenía diversas inversiones aquí en nuestro país. Esto es todo por nuestro equipo. Muchas gracias.